Saludamos al ingeniero Fabián Carrasco, él fue rector de la Universidad de Cuenca, también director de la Unidad de Manejo de la Cuenca del Machángara. Le damos la bienvenida, ingeniero Carrasco. Quisiéramos ante todo un comentario suyo, un punto de vista con las diversas experiencias que usted ha tenido en el medio ambiente por la cuenca de el Machángara, en la educación, por esa importantísima experiencia como ex rector de la principal casa de estudios superiores del austro del país, y también como constructor, su actividad actual. ¿Cómo mira el panorama político, económico, social con el advenimiento de este nuevo gobierno? Buenos días, Gustavo. Y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Antena 1. Eh, bueno, mi criterio muy general es que veo mucha tranquilidad en el país, una tranquilidad que era necesaria en el país en varios puntos, desde varios puntos de vista. Creo que el actual presidente, si bien estuvo muy ubicado a la derecha en un inicio, creo que se ha ido centrando un poco. Yo le veo más al centro y eso para mí es muy conveniente. El discurso que todos escuchamos ayer o quienes pudimos escuchar nos dio tranquilidad, igual el discurso de la presidenta de la Asamblea. Creo que vienen nuevos vientos, nuevas épocas para el país. Esperamos que el nuevo gobierno sepa sentir el clamor de las mayorías del pueblo, un pueblo que ha sido muy golpeado en la última época. Todo el tema de la pandemia nos ha afectado enormemente y que existan cambios importantes para este país. Un país de trabajo, un país que queremos simplemente paz y trabajar con honestidad, que es lo que que es lo que esperamos los ciudadanos ecuatorianos. Esta situación de cambio, ingeniero Carrasco, ha coincidido con una emergencia en la ciudad de Cuenca, emergencia causada por lluvias intensas, por inundaciones en los ríos que cruzan esta ciudad. Y esto ha traído nuevamente a colación un tema que es permanente en la ciudad de Cuenca, pero que tendemos a olvidarnos y acordarnos solamente en la época de invierno. La necesidad de establecer políticas para un mantenimiento eficiente, adecuado de nuestras cuencas hídricas. En su experiencia con la cuenca del Machángara, quisiéramos que nos comente qué características tiene el manejo de esta cuenca con respecto a las otras y a los otros recursos hídricos que tiene la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. Pues en estos días se ha puesto también en discusión el manejo del río Yanuncay, que conjuntamente con el Tarqui son dos de los ríos que dieron los mayores problemas. Bueno, quizás debería empezar diciendo que el río Machángara es un río que le conozco muchísimo. Allí se construyó la quebrada de Labrado en el año 71, 72, en la cual tuve oportunidad incluso de participar de alguna manera como trabajador. Yo fui estudiante, estaba estudiando en el Colegio Técnico Salesiano y mi padre, que fue uno de los constructores, quien construyó la represa de Labrado, es la compañía técnica, compañía limitada, formada por el ingeniero Medardo Torres, Raúl Carrasco y Eugenio Castro. En ese entonces mi padre tenía la idea de que teníamos que asistir, teníamos que trabajar desde muy temprano. Eh, entonces fui a hacer mis pasantías allí, diría yo. En la época de vacaciones fui a trabajar y un trabajo difícil era controlar las volquetas del tráfico que hacían, el número de viajes que tenían. Y claro, en ese frío, en esa lluvia, a veces en ese páramo era muy difícil. Luego, también participamos en el acceso a Chanluz, que es la otra represa que existe allí. El acceso a Chanluz se hizo por el año 81, 82 aproximadamente, y fueron también épocas de trabajo ya en el acceso. Entonces, le conozco a la cuenca bastante bien. En el río Machángara tenemos aproximadamente, voy a dar datos generales, en números redondos, un embalse de aproximadamente 23 millones de metros cúbicos, de los cuales el Labrado aporta con 6 millones de metros cúbicos y Chanluz con 17 millones. La represa de Labrado se construyó, como ya dije, en el año 71, 72 por técnica compañía limitada
Changrud se construyó en el año 1996 y fue Coandes la empresa. La empresa que construyó Coandes es una empresa radicada en Quito, pero de un profesional cuencano. Changrud almacena el río Machángara y Labrado el río Chulco, que son afluentes y los dos forman la cuenca del Machángara. Luego viene la generación de la empresa ahora Elegaustro, en ese momento antes era la empresa eléctrica Cuenca, pero luego tomó con la decisión de las empresas eléctricas la generación a cargo de Elegaustro y genera 40 megavatios en dos centrales hidráulicas que es Saucay y Saimirín. Adicionalmente, sirve para canales de riego. Hay algunos canales. Yo diría que el canal principal allí es el canal de la Dolorosa, que riega más o menos 2.000 hectáreas, de lo que me acuerdo, y había como 2.900, 3.000 usuarios. Luego, finalmente, la empresa Etapa utiliza el agua para la planta de agua potable de Tixán, una planta de agua importantísima, aporta entre el 50 y 60% del consumo de agua potable de la ciudad. Quizá vale la Entonces, pena ir permanecer aún en los orígenes de lo que estamos hablando. Estas represas esencialmente se hicieron para generación de energía eléctrica. un inicio fue para generación de energía eléctrica, así es. El Labrado fue construido por la empresa eléctrica Cuenca en ese momento. Era para generar electricidad, esa era la intención inicial. Pero luego, claro, se vio el gran servicio que da a la ciudad, sobre todo al regular la cuenca. Al ser una cuenca regulada, la del Machángara, tenemos que en épocas de lluvias se almacena una gran cantidad de agua. Y en épocas de estiaje, cuando no hay, simplemente pues obtenemos el agua de esas represas. Entonces, tiene un gran beneficio. Se regula esa cuenca, es por eso que el río Machángara no sufre las crecientes tan fuertes como sufre las otras crecientes, los otros ríos, perdón, como tienen los otros ríos. Las cuencas altas son muy similares, la cuenca del Tomebamba, la cuenca del Machángara, incluso la cuenca del Taqui y Yanuncay, que están cerca, son cuencas muy similares, están en las partes altas de montañas con pajonales. Vemos que la cuenca del Machángara está bastante bien manejada. En realidad tiene un porcentaje quizás más alta que la del Yanuncay para regular, eso es así. Hablamos que el Yanuncay estaríamos regulando alrededor de un 30%. En el Machángara es un porcentaje mayor y permite que se maneje adecuadamente la cuenca. La conciencia ecológica, medioambiental del mundo ha evolucionado vertiginosamente. Quizá en el último medio siglo es cuando más conciencia ha tomado el ser humano, ha tomado el planeta, han tomado los gobiernos con respecto al mantenimiento del medio ambiente. Y uno de los temas polémicos en cualquier parte del mundo son también las represas, que se las considera mega intervenciones en las zonas de inundación particularmente. ¿Qué se tiene como saldo en esta experiencia en la cuenca del Machángara? Así es, son intervenciones antrópicas y ahora son muy cuestionadas. Todas las intervenciones en ese momento cuando se construían eran más fáciles. Pero si hacemos un balance, yo creo que es sumamente positivo el balance de la regulación que tenemos en la cuenca del río Machángara. Sí ha habido una intervención, hay un área que se ha inundado, obviamente, pero si vemos el beneficio que nos ha dado, es mucho mayor que el daño que podía haber causado o que ha causado. Toda intervención humana tiene problemas. Al hacer una carretera, pues estamos interviniendo y creamos serios problemas a la naturaleza, muchísimos problemas. Al hacer una represa hay problemas, y hay que decirlo. En la construcción y luego en la construcción hay una área que se inunda. Pero bueno, vivimos las personas y tenemos que ver los beneficios que se obtienen de esto. Exactamente, hay que poner en la balanza pros y contras de un proyecto. Exactamente. Yo creo que el río Machángara, si bien es un río que en la ciudad tal vez no le apreciamos toda la magnitud que tiene, toda la utilidad y el servicio que ha dado para la ciudad. Cuando hablamos todos decimos, ¿cuál es el principal río de Cuenca? Quizás el río que se nos viene a la mente es el Tomebamba. Y desde el punto de vista paisajístico, así es un río que pasa por la ciudad, un río hermoso, que da una característica única a la ciudad de Cuenca. Quienes vivimos aquí en nuestra ciudad somos orgullosos de ese río.
Luego viene el Yanuncay, quizás otro río muy bonito, parecido al Tomebamba. Y se les ha dejado muy de lado siempre al Tarqui y al Machángara. El Machángara quizás el menos conocido, pero desde el punto de vista de utilidad y servicio a la ciudad, el que mayor beneficio ha dado es el río Machángara. ¿Qué Eh, atributos tiene el río Machángara? ¿Qué atributos de esta cuenca en esta conjunción con el uso de la técnica del manejo de ingeniería que se ha hecho de este río? Bueno, el río Machángara nos ayuda a generar más o menos 40 megavatios de electricidad para la ciudad, básicamente para la región, incluso para el país, con las centrales Saucay y Saimirín. Luego podemos regar para muchos agricultores pequeños que tienen, porque no hay haciendas grandes allí, son pequeños agricultores que tienen fincas pequeñas, áreas pequeñas, y ha servido para toda la producción agropecuaria de la zona, que es importantísimo. El agua potable, que es un elemento vital. Una ciudad sin agua potable no puede vivir, y que estemos aportando entre el 50, 60% en algún momento de agua potable para la ciudad es importantísimo. Y de manera constante, todo el tiempo. Entonces, eso ha hecho que tenga una utilidad única para la ciudad. Después, desafortunadamente, el río pasa también por el parque industrial de Cuenca, y allí se le da un mal tratamiento, en realidad, se abusa, hay de ciertas industrias que contaminan y siguen contaminando al río. Se ve y se puede ver, y le devolvemos a un río completamente explotado al fin cuando se une con los otros ríos. Es un río que alguien decía, obtenemos todo lo que nos da el río, pero en la parte alta, la generación hidroeléctrica no daña absolutamente nada el agua que fluye en el río. Allí hubo un tema largo de discusión, el caudal ecológico. ¿Cuál es el caudal ecológico? Porque nunca se le seca al río, siempre hay un caudal mínimo que pasa. Entonces hay que definir un caudal que se le denomina el caudal ecológico, que es el que sirve para mantener toda la vida acuática y la vida silvestre que se forma a lo largo del río. Agua Este útil además para riego, aguas abajo. Aguas abajo, siempre, claro. Entonces se mantiene ese caudal aún en los periodos de mayor estiaje, se le mantiene con el caudal ecológico. Siempre hay agua. Incidentalmente, ingeniero Carrasco, ¿qué pasó en el parque industrial y en la zona urbana ya de la ciudad con el río Machángara? ¿Por qué no pudo la unidad de manejo de la cuenca del Machángara establecer normas allí? Bien, quizás allí vale la pena hacer un recuento, qué es lo que hacía el comité de la cuenca del Machángara, ahora Consejo de la Cuenca del Machángara en su momento. Nos reunimos, básicamente yo conocía mucho, fui quien formé el Consejo de la Cuenca del Machángara. No me gusta hablar en primera persona, pero me corresponde. Alguna vez, cuando estuve de decano de ingeniería, y hace más de 20 años, conversamos con el ingeniero Galo Ordóñez, una persona muy conocedora del tema ecológico, todo el tema de agua, y vimos la importancia de cuidar esa cuenca, de que exista un cuidado especial. Entonces, decidimos formar un comité de manejo, un consejo de la cuenca del Machángara se llamó en ese momento, y lo que hacía ese consejo era, no, la primera idea que tuvimos es nada burocrático, no queremos estar legalmente constituidos, enseguida tener unas oficinas, la parte administrativa, secretarias, conserjes, vehículos, no creíamos que eso era lo conveniente. Ya habíamos suficientes instituciones en la ciudad que lo que debíamos hacer es precautelar el manejo de la cuenca de manera adecuada. Entonces, se conformó este consejo con entidades que ya existían. Y lo que hacía es coordinar las actividades para que cada institución haga el manejo adecuado en la cuenca. Allí participamos principalmente la Universidad de Cuenca, que apoyamos con estudios, diseños, detalles, etcétera. Adicionalmente estuvo el EGAUSTRO, desde luego, por el tema de generación, que era importantísimo. Etapa usa el agua, estuvieron los regantes, estuvieron el Ministerio de Agricultura, etcétera. Y entonces el Ministerio del Ambiente. Luego se formó 10 instituciones, que lo que hacíamos era coordinar actividades y que cada institución en su presupuesto pueda manejar lo que se había comprometido en ese año. Entonces,
se decidía en este año vamos a reforestar tantas hectáreas de montaña, y se reforestaba. El uno ponía el dinero, las semillas, el otro sembraba, etcétera, y de esa manera se pudo trabajar armónicamente muy, muy bien por muchos años, y ahora me agrada decir que el Austro, a través de la presidencia del ingeniero Antonio Borrero, lo ha mantenido y ha mejorado y ha superado el trabajo que veníamos haciendo. ¿Qué herramientas No se pudo. tecnológicas, ingeniero Carrasco, y qué calidad de recursos humanos intervienen en el manejo de esta cuenca actualmente? Bien, actualmente la Universidad de Cuenca tiene un papel protagónico allí, porque hay las personas que conocen del manejo ecológico, del manejo de riego, del manejo de agua potable. Entonces, son quienes lideran toda la parte científica, diría yo, del manejo científico. Luego, pues, los aportantes económicos, fundamentalmente para poder llevar a cabo los estudios, los diseños, los trabajos que se hacen allí, están el EGAUSTRO y ETAPA, que aportan principalmente. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente nos ayuda con todo el tema de regulaciones. Los regantes, que son una parte muy importante allí, tienen conciencia del trabajo que se hace, de la importancia de cuidar del agua, han seguido cursos que se les da permanentemente para optimizar el manejo del agua. Entonces, yo diría que es una cuenca muy bien manejada, es una cuenca que ha servido de ejemplo en el país, y no solo en el país, ha sido reconocido incluso en el exterior, en Sudamérica, como una de las cuencas mejor manejadas. Desafortunadamente, y respondiendo a la pregunta suya, la parte esta ya de parque industrial ya no correspondía, no había ni una entidad, si bien el municipio es el quien tiene que regular eso, no estaba integrado en un comienzo, no tenían mayor interés, y no era competencia de este consejo, no hubo el control que se debía dar allí en el parque industrial. Creo que valdría la pena retomar y ver para poder devolver al fin el río en las mejores condiciones posibles. En el balance, en definitiva, entre una conservación del medio ambiente sin intervención del hombre y todas estas intervenciones que históricamente se han dado en la cuenca de la Machángara con el uso de la tecnología, ¿cómo sale en el balance el beneficio para el ser humano, para los habitantes de la zona? Bueno, si no existiríamos personas en el planeta, si no existiríamos aquí personas, lo mejor sería no hacer intervención alguna. Aún así, la naturaleza siempre hace intervenciones propias. Hay derrumbes que no son causados por el hombre, sino por la propia naturaleza. Pero si hacemos un balance de lo que ha significado el río Machángara para Cuenca y de lo que, con la intervención que se ha hecho, con la regulación del caudal, con todas las medidas que se han tomado, con el control de ingreso, porque de alguna manera allí para ingresar a esta cuenca se requiere de un permiso, se requiere de conocimiento de las personas que van, que no vayan a destruir la naturaleza, de educación. Creo que es altamente beneficioso. No cabe duda alguna que es una cuenca muy bien manejada, una cuenca que ha servido de ejemplo. ¿Es posible, ingeniero Carrasco, emular esta experiencia en el corredor del Llanuncay? Yo creo que sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que es importantísimo lo que está planificando ahora, o tiene planificado el Gaustro para hacer allí. Es regular nuevamente las cuencas. Si bien se dice no son represas para el control general de inundaciones, así es, porque si quisiéramos eso tendríamos que poner represas, si ese sería el objetivo final, tendríamos que poner represas mucho más abajo, presas abajo, pero eso significaría inundar una cantidad de área que ya está habitada, de casas, que es imposible. Entonces, creo que los estudios deben haberse hecho, no conozco con profundidad los estudios, conozco más o menos dónde van las represas, he ido a visitar el lugar, creo que es un lugar adecuado. Se dice que se controlaría aproximadamente un 30% de las inundaciones, un 30% bajar el caudal del río en época de crecientes. Creo que es significativo y aportaría muchísimo para Cuenca. Es un río que con frecuencia ha dado problemas a la ciudad, las crecientes últimas, aparte de la del Tarqui que tenemos. Y para mí es una creciente atípica esta que sucedió en el Tarqui, es una creciente enorme que se presentó. El Llanuncay ha sido uno de los ríos que más problemas nos daba.
El Tomebambo un poco menos, y quizás es también por lo que se aprovecha ya el agua en partes arriba del Tomebamba, hay algunas captaciones de agua. Entonces el Yanuncay es un río que yo creo que sería muy, muy beneficioso poder construir el proyecto Soldados Yanuncay que tiene Legausto Ahora, si es que programado. usted se dirige desde Cuenca hacia San Joaquín, a Sustac, Soldados, el camino está lleno de letreros en contra de este proyecto. Y conversando con quienes están oponiéndose desde hace algún tiempo ya a este proyecto de manejo del corredor del Yanuncay, hablan de que se va a hacer efectivamente una gran inundación de centenares, hablan incluso de 1.000 o de 2.000 hectáreas, no sabemos exactamente cuál va a ser el área inundada, es parte de la socialización necesaria. Se habla también de que hay intereses mineros y que para estos intereses mineros va dirigida la energía que se va a producir allí. Se habla de los efectos que se darán en contra de los agricultores de la zona con restricciones de agua y hablan también sectores turísticos, de turismo deportivo, fundamentalmente de que habrá restricciones de ingreso a la zona. ¿Qué se puede decir respecto a todas estas preocupaciones? Bueno, no conozco con detalle el proyecto Soldados Yanuncay, pero sí quiero decir que muchísimas de las cosas que se dicen allí no es verdad. No es verdad. Yo sé que hay intereses allí políticos, quizás intereses personales de personas que, claro, nadie quiere que se nos expropie una propiedad para inundar o para hacer una carretera, pero está el bien común y el bien particular. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta las dos cosas. Cuando hacemos una vía hay que expropiar predios, desafortunadamente así es, hay que socializar bien, creo que Legausto viene haciendo ese manejo. Pero decir que la generación eléctrica va a servir para empresas mineras allí es un absurdo, es el mayor absurdo. Quienes conocemos algo de cómo se distribuye la energía eléctrica en el país está completamente equivocado. Se generan en distintos puntos del país y esto se integra a una red nacional. Hay una red nacional de distribución de energía. Entonces, muchas veces lo que se genera aquí en el Azuay se está vendiendo para Esmeraldas o a donde sea, o a donde vaya, a cualquier población. Lo que se genera en el Paute, eso se distribuye en todo el país. Entonces, la energía se conecta a un anillo general de distribución del país y va a los distintos lugares. Yo he oído que están generando para dar directamente, que las líneas de transmisión serían llevar directamente a las empresas mineras que están allí. Yo creo que eso es un absurdo y eso sí no vamos a permitir de ninguna manera quienes conocemos, quienes estamos en Cuenca y quienes conocemos el tema. No, no, no es de eso. Decir que los regantes van a sufrir, que los agricultores van a sufrir, más bien al contrario, yo creo que en épocas de estiaje van a tener garantizado agua, van a tener siempre garantizado agua para poder regar sus tierras cuando no exista agua en épocas de estiaje. Hemos visto que son cíclicos las crecientes, que en una época hay creciente de agua y hay muchas lluvias, y en otras épocas pues hay estiaje. Entonces, yo creo que decir esas cosas no es verdad. Que habrán personas afectadas, desde luego que lo va a haber, sobre todo con la expropiación de los terrenos. Pero hay muchas cosas allí que se dicen sin mayor fundamento. Creo que allí tendríamos que escuchar a los técnicos. Debería haber un debate tranquilo, sincero, donde se expongan las cosas y se den con números, con datos, se expliquen cuáles son las preocupaciones y, por otro lado, cuáles son las soluciones que están planteando. Un tema que debe ser analizado, debatido, socializado con la ciudadanía. Y justamente el día de hoy, la Cámara de la Construcción, el día de hoy, justamente sí, ha abierto una ventana de diálogo, así lo ha llamado, y ha convocado a varios técnicos de la localidad, a varios expertos en hidráulica, en medio ambiente, para un análisis de la situación de los ríos de Cuenca. Una buena oportunidad también para analizar este tema de la cuenca del Yanuncay. Desde luego, yo creo que esa es una de las funciones principales de la Cámara de la Construcción, debatir los temas que son problemas y que hay que reconocer que son de importancia, debatirlos en la ciudad, conocer todos cuáles son las soluciones,
cuáles son los problemas que crea, porque no todo como se diría, solución y todo está muy bien. Si hay problemas que se crean en cualquier obra, en cualquier intervención humana, pues que hacemos en cualquier intervención antrópica, hay problemas que se generan, hay problemas que se generan a la naturaleza, hay problemas que se generan a los pobladores, a las personas que habitamos, y claro, hay que escuchar que la gente afectada tiene derecho a decir, tiene derecho a que se le indemnice de manera adecuada, porque si el Estado o cualquier empresa interviene, tiene que ser indemnizada de manera adecuada. Yo creo que cuando se afecta un predio, se toma un predio, no se puede fijar precios de catastro muchas veces que están desactualizados y que no tienen valor alguno. Allí sí la persona tiene todo su derecho a reclamar, pero si se le afecta de manera justa, se les recompensa de manera justa, pues las obras deberían hacerse. Sobre todo esta obra creo que es de mucha importancia para la ciudad. Y muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted por la invitación. Declaraciones del ingeniero Fabián Carrasco, ex rector de la Universidad de Cuenca y tuvo una amplia experiencia también como director de la Unidad de Manejo de la Cuenca del Machángara. Nos vamos a una breve pausa.